suplementarios. ¿Qué son los ángulos complementarios? Aquel par de ángulos cuyas medidas suman 90. ¿Listo? Por ejemplo, un ejercicio. Calcula el complemento del siguiente ángulo. Nos dan este ángulo. Nos están pidiendo el complemento. Cuando tú veas complemento, absolutamente tienes que pensar en 90 grados. Complemento 90 grados. ¿Listo? Entonces, te está pidiendo el complemento de 40. ¿Cuánto le falta a 40 para que sea un ángulo de 90 grados? Así de fácil. Entonces, ¿cómo calculas eso? 90 menos 40, ¿cuánto es? 50. Entonces, ¿cuál es el complemento de 40? 50. Así de fácil. Y mira acá abajo. Luis Fabiano me decía, Miss Gaby, ¿qué significa C de acá? No entiendo. Ah, ya, mira. En vez de escribir complementarios así largo, tú solo pones la C. Nada más. Y como te está pidiendo aquí el complemento de 40, pones el ángulo 40. Entonces, el complemento del ángulo 40 es igual a 90 menos 40. 90 menos 40, ¿cuánto es? 50. Entonces, el complemento de 40 es 50. ¿Por qué? Porque 50 más 40, ¿cuánto me da? 90 grados. Así de simple. El ángulo complementario te tiene que dar 90 grados. Sin embargo, el ángulo suplementario no te tiene que dar 90 grados, sino 180 grados. Ejemplo, calcule el suplemento del siguiente ángulo. Tengo suplementarios. En vez de escribir suplementarios, pongo la S. ¿De qué ángulo me está pidiendo? Del ángulo de 60. Entonces, como sé que mi ángulo suplementario mide 180 y ya tengo 60, ¿qué tendré que hacer? Una resta, ¿verdad? 180 grados menos 60 grados, ¿cuánto me da? 120 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Más 120, ¿cuánto me da? 180 grados. Está bien. Entonces, el suplemento de 60, ¿cuánto es? 120 grados. Así de fácil. Ahora, operaciones con adición y sustracción. Mira, acá nos están dando letras griegas. Ángulo A, B, aquí alfa, beta, aquí beta, alfa, X. Nos están pidiendo que calculemos. Algo que no debes de olvidar acá tu hijo es esto. Cuando tú veas este ángulo recto, automáticamente tienes que pensar en 90 grados. Y mira, X más Y, este ángulo A o C más el ángulo C o B, me tiene que dar 90 grados. Y cuando tú veas este ángulo de acá, automáticamente tienes que pensar en 180 grados. Entonces, este ángulo X, que es A o C, más Y, que sería C o, tiene que darte 180 grados. Ejercicios. Mira, aquí hemos resuelto un ejercicio. ¿Qué nos dice el ejercicio? Calcula la medida del ángulo A o B. Entonces, primero busco, ¿dónde está mi ángulo A o B? ¿Será este de acá, este chiquito? A ver, ¿este de acá será? No, porque este es mi ángulo A o M. Entonces, este no es. ¿Cuál es mi ángulo A o B? Busco A o B. Me está pidiendo que calcule todo este ángulo grandote. Entonces, ¿qué hago? Como ya me están dando los valores, cuánto miden estos ángulos que están adentro, 50, 50, ¿qué tengo que hacer? Sumar. Así de simple. Entonces pongo, mira, acá nos dice medida del ángulo A o B. Entonces, acá pongo lo mismo, medida del ángulo A o B. Pero como no quiero escribir todas estas letras, lo reduzco. Medida
M. Ángulo con este ángulo de acá. A o B, A o B. Como el ejercicio me está pidiendo calcula A o B, pongo medida del ángulo A o B es igual a. Me están pidiendo que calcule A o B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sumar lo que están los ángulos internos. A o M. A o M. Entonces pongo, ¿no? Medida del ángulo A o M más la medida del ángulo M o B. Más M o B. Reemplazo acá abajo. ¿Qué es lo que quiero hallar? Quiero hallar la medida del ángulo A o B. Medida del ángulo A o B. Es igual. Medida del ángulo A o M. O M. ¿Cuánto mide? 50 grados. Más medida del ángulo M o B. ¿Cuánto mide? 50 grados. 50 grados. 100 grados. Quiere decir que la medida del A o B, todo esto, todo lo grande, ¿cuánto mide? 100 grados. Nada más solo tenías que sumar, así de simple. Acá, calcula la medida del ángulo A o B. Lo mismo, nos está pidiendo la medida del ángulo A o B. Me está pidiendo A o B. Todo esto, ¿ves? Todo esto. Nos están dando valores acá, mira. Nos dice que el ángulo AOM mide 90 y el ángulo MOB mide 40. Pero el ejercicio nos pide otra cosa. Calcula la medida del ángulo AOB, todo esto. Entonces pongo, ¿no? Copio esto de acá, medida del ángulo AOB. Pero como no quiero escribir tan largo, por las letras chiquitas. Abreviaturas, medida del ángulo AOB es igual a. ¿Qué hago? Sumo, ¿no? Los ángulos internos. A medida del ángulo AOM, medida del ángulo AOM más la medida del ángulo MOB. Dime, hija. ¿Qué, hija? La M significa medida y esa boquita significa ángulo. Exacto, hija. Exacto. Muy bien. Esta M significa medida y esta boquita significa ángulo. Entonces ya no le puedes decir, cada vez que lo veas ya no le vas a decir boquita. ¿Qué le vas a decir? Ángulo. ¿Listo? Listo. Entonces sumo, ¿no? Medida del ángulo AOM. Busco, ¿dónde está AOM? AOM. ¿Cuánto mide? 90. Pongo 90 grados. Más medida del ángulo MOB. MOB, ¿cuánto mide? 40. 95 más 40, ¿cuánto me da? 135. Quiere decir que mi ángulo, este ángulo grandote, AOB, ¿cuánto me? 135 grados. Acá, Josmel, ¿qué me pide el ejercicio? Calcula la medida del ángulo AOM. Ahí está, mira, si te das cuenta, hijo, acá está pasando todo lo contrario. Ya nos están dando la medida del ángulo grandote, mira. A o B ya nos están dando. ¿Cuánto mide él? Josmel. En ahí nos está pidiendo que calculen en M y B. No sabemos cuánto vale. ¿Cómo que no sabemos cuánto vale M y B? Aquí está, mira. M o B, ¿cuánto vale? 50. 50. No sabemos. A o M, ¿sabes cuánto mide A o M? No. No sabemos cuánto mide A o M, pero sí sabemos cuánto mide el grandote. Mira, ¿cuánto mide el grandote A o B? 100.
10. Entonces, ¿qué hago? Tengo este grandote que mide 110. Entonces, quiere decir que este ángulo que está acá más este ángulo me tiene que dar 110. 50 más un número que me dé 110. ¿Cuánto es? 60. 60. Pero una manera más sencilla, hijo, de que estés adivinando es, a 100 le resto 50 y me da la respuesta. Entonces pongo, ¿qué me pide el ejercicio? Medida del ángulo AOM. Pongo, medida del ángulo AOM es igual a, ¿qué hago? Pongo el más grandote, medida del ángulo AOB, 110, menos medida del ángulo MOB. MOB, ¿cuánto es? 50 grados. 110 menos 50, Yosmel, ¿cuánto es? 110 menos 50, 60. 60. Entonces, ¿cuánto mide mi ángulo AOM? Yosmel, ¿cuánto mide mi ángulo AOM? 60. ¿Este 60 lo pondré aquí o lo pondré acá arriba? Lo tendré que poner en A o M. A o M. Si lo pongo acá arriba, está dentro de M o B, entonces está mal. Le tengo que poner dentro del ángulo A o M, porque eso me pide el ejercicio. Y si sumo 60 más 50, ¿cuánto me da? 110. Aquí arriba está, ¿ves? A ver, Yosme, resuélveme esta de acá. Mira, acá es diferente. ¿Qué te está pidiendo? Léeme, Yosme. Calcula el valor de A o M. ¿Qué? No te pide eso. Dice calcula el valor de X. Calcula el valor de X, nos está diciendo. Qué difícil. ¿Te vas a poner a llorar? No. No. ¿Qué nos está pidiendo? A ver, X, ¿en qué ángulo está? Primero eso, primero lo primero. ¿En qué ángulo está X? A ver, díctame, Yosmen. ¿En qué ángulo está X? En la A Ajá. o M. Ahí está. Entonces, me está pidiendo que calcule el ángulo AOM, ¿verdad, Yosmel? Entonces pongo, medida del ángulo AOM es igual a, ¿qué hago, Yosmel? Es igual, A o M es igual a M o B. Primero lo más grande. ¿Cuánto me mide lo más grande, Yosmel? ¿Tengo o no tengo? A o M, B. A o B, ¿cuánto mide? Mide 40 grados. No, 40 grados mide M o B. M o B. ¿Cuánto mide este ángulo? ¿Qué hemos dicho? Cuando veas este ángulo, absolutamente, ¿qué debes de pensar tú? Mira, acá te he dicho, mira. Cuando tú veas este ángulo, absolutamente, ¿en qué debes de pensar? Debo pensar en que vale 90 grados. 90 grados, pues, hijo. Entonces, este ángulo, ¿cuánto valdrá? 90 grados. Ah, entonces pongo, ¿no? Medida del ángulo, copio, ¿no? El ángulo, medida del ángulo A o B más la medida del ¿más qué ángulo? Yo, ¿más qué ángulo? MB. A o B más 100. M o B. ¿Estás seguro que tenemos que sumar o qué tengo que hacer? Si todo esto vale 90, tengo que quitarle ¿cuánto? Tengo que quitarle 40. Menos la medida de quién, de qué ángulo. ¿Qué ángulo es ese, Yosmel? AM. AM, A o M. A o M.
M o B. A este ángulo grandote le quito la medida del ángulo M o B. Dígame yo, ¿cuánto mide el ángulo A o B? ¿Cuánto mide el ángulo A o B? A o B, 90. Ajá. 90 grados menos 40 grados. menos 40 grados. ¿Cuánto es? 50 grados. 50 grados. ¿Dónde coloco ese 50 grados? ¿Dónde coloco ese 50 grados? En donde está la X, en ahí. Ahí está, acá. Ajá. Entonces, 50 más 40, ¿cuánto me da? 90. 90 grados.